Saludos developer, bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas con ingenieros de software que han emigrado en búsqueda de mejores oportunidades. Hoy tenemos un invitado especial, actualmente es Principal Frontend Engineer, Google Developer Expert en Angular, Eng Champion, coorganizador del Angular Community Meetup, creador del podcast Angularidades en YouTube y además escritor de ciencia ficción. Pudiera seguir aquí toda la mañana, pero mejor vamos a dejar hablar a nuestro invitado. Hola Alejandro, bienvenido a esta serie de entrevistas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ti? Hola Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Realmente ya solucionado el tema de hablar un poco acerca de lo que actualmente estoy haciendo y es un placer grandísimo haber tenido la oportunidad de recibir la invitación tuya a participar acá en esta charla. No, sabes que el placer es todo mío. Y nada, somos cubanos, somos casi familia y es un placer de nuevo tenerte por acá. Vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu carrera profesional, dónde te graduaste, en qué carrera y cómo fue tu formación. Sí, a ver, yo originalmente estudié bueno, para primaria, secundaria, etcétera. Después fui para el preuniversitario en la Lenin, en el IPBC. Y tomé la decisión en 12 grados de moverme hacia el plan que existía en el año 2003-2004 de maestros de emergentes de computación. Es decir, estar durante el mismo periodo que uno estaba recibiendo las clases de ingeniería informática y también otras personas que usaron ciencias de la computación, estar impartiendo, tener la gran oportunidad que al final se logró es decir, revertir el proceso al aprender muchísimo también de los estudiantes y de la manera en la que uno tenía que ir preparándose para cada una de las clases a niños y niñas de preescolar hasta sexto grado. Ahí tuve todo un proceso, todo un recorrido de cómo enfrentar las dinámicas de un aula, siendo profesor y también a la misma vez estar cursando intensivamente en las noches cuando ya uno estaba ya cansado de todo el día de ajetreo y también de otros proyectos de programación, etcétera, ir sobre el currículum que te ofrecía la universidad para poder terminar la ingeniería informática. Y posteriormente a eso, una de las cosas que yo quería siempre hacer era estudiar diseño de comunicación visual, diseño gráfico allá en el Instituto Superior de Diseño y tuve la gran suerte de poder impartir allá clases de HTML, CSS inicialmente y a los estudiantes de quinto año darles en diseño de interfaz gráfica. Es decir, ese curso como tal que era antes de que ellos se graduaran para que tuvieran un acercamiento bastante, eh, es decir, un acercamiento bastante profundo hacia lo que era el trabajo con la web, con las aplicaciones. Estamos hablando del 2011 cuando Responsive Design era un concepto ya que se veía venir, que iba a garantizar la fluidez de la representación de los componentes en los navegadores y en cualquier otro tipo de dispositivo visual. Esa fue la formación que tuve, además de libros, canales de YouTube como este mismo que finalmente has logrado tener y que tiene un contenido súper relevante para muchas de las personas que pertenecemos a la comunidad de desarrollo de software. Bueno, muchas gracias Alejandro por halagarme, ¿no? Con tus palabras con respecto al canal y por comentarnos sobre todo este proceso educativo que tú has tenido y que remarcar ahí toda la parte de esa enseñanza a los más pequeños, a otras personas, que me siento identificado con eso porque me gusta también hacerlo, me gusta llevarles el conocimiento a esas personas que lo necesitan realmente y que están interesados. Y nada, es una labor bastante bonita y te llevas muchas cosas buenas de esa labor. Como hay cosas malas, ¿no? Como todo. Bueno, Ale, vamos a hablar un poquito más sobre ti profesionalmente. ¿Qué rol ocupas actualmente? ¿En qué empresa y en qué país estás trabajando? Y yo vivo actualmente en Miami y trabajo como ingeniero front-end principal en una compañía multinacional llamada WorkingNet que se dedica a toda la logística de energías. Sabemos que eres cubano,
que actualmente vives en Miami. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de emigrar? Posiblemente lo que motiva a la mayor cantidad de inmigrantes en el mundo entero que buscan más oportunidades, un grupo amplio de posibles maneras de continuar en el camino hacia lo que uno considera que es hacia adelante. Y pienso que eso resuena mucho con la mayor parte de otras personas que también vayas a entrevistar acá en el canal. Sí, es bastante común. Básicamente no es nada, no hay nada oculto en que en Cuba las condiciones no son las más favorables y para nosotros, sobre todo en esta área de ingeniería, se nos queda bastante corta. Sobre todo en ese tiempo en el que tú migraste, que ni siquiera habían las condiciones de internet acá necesarias para ejercer uno como ingeniero. Ahora mismo en estos momentos están mucho mejor las condiciones con ese tema, pero hay otros problemas. Entonces, sí, es bastante común que esa sea una de las principales eh, ideas por las cuales uno quiera migrar. Vamos a hablar un poquito de tus expectativas cuando decidiste mudarte hacia otro país. ¿Qué expectativas tenías como tal y crees que se cumplieron? Y la expectativa era esa, de continuar avanzando profesionalmente, de tener una conexión, como mismo tú ya tienes ya, que como mencionaste, las características de la conexión a Internet desde la isla de Cuba han mejorado sustancialmente por diversas razones y no era la misma Claro. estructura, sí, la misma infraestructura que nosotros teníamos en el año 2015 cuando tomé la decisión, tuve la oportunidad de emigrar. Y recuerdo, tú también debes recordar el ruido ese de modem que normalmente la mayor parte de la población mundial, bueno, en Lo los odia. países desarrollados lo recuerdan en los años 90 y eso, y Sí. nosotros tuvimos eso hasta hace Todavía, hace básicamente muy 10 poco. años. Posiblemente Sí. hayan personas que lo tengan todavía acá. Eso no, Muy pero probablemente. sí, Y además el ruidito del módem para poder establecer una conexión con el servidor a través de líneas telefónicas que no estaban en la mejor condición. Por lo tanto, sí, el ancho de banda que logras tener con esos 56 kilobits por kilobytes. segundo se degrada muchísimo y al final lo que estás es teniendo una velocidad de descarga real. Al menos la que yo podía medir era 1, 2, lo más 3 kilobytes por segundo. No, Como ves yo ahí, me, estudiar, hacer proyectos y sencillamente hacer un git commit era una tarea que demoraba una cantidad de tiempo significativo. es que con esas condiciones tú te pones a pensar y te vuelves tan improductivo y te frustras que realmente es un impulso que se le da a, a las personas para decirle, oye, yo necesito poder desenvolverme como en mi carrera, ¿no? Necesito estar al nivel de al menos de otras personas que puede que no ni siquiera tengan un nivel técnico como el mío y tienen mejores condiciones y pueden desempeñarse mejor eh, que yo, porque simplemente estoy en una condición muy poco favorable para ese tema. Ale, vamos a hablar un poquito sobre temas familiares, temas de amigos. ¿Cómo manejaste todo este proceso emocional de irte de tu país, de irte del país que naciste, que te vio crecer, hacia otro país donde posiblemente en algunos años no pudieras ver a tu familia y amigos? Nunca es fácil, pero en mi opinión es menos difícil que si ese proceso hubiera ocurrido a principios del siglo XX o mucho más para atrás, cuando ni siquiera con una correspondencia postal tenías la Claro, oportunidad de volver a reconectar con los familiares. ¿Te acuerdas del IMO, de Conferendo, de todos los software estos que se usaban antes de que WhatsApp pudiera ser utilizado en Cuba? Bueno, esa fue la manera que pude continuar sí, comunicándome con la familia y muchas de mis amistades ya estaban ya del lado acá en Estados Unidos o en Europa y tenía una manera bastante fácil de poder verlo en persona y poder continuar garantizando que toda esa textura social continuara siendo parte de la vida, pero no deja de ser difícil
tener a la familia a muchos años de poder verla desde el punto en el que uno parte en un viaje que uno no tiene ni idea, por muchas expectativas que uno tenga, siempre hay procesos burocráticos que con un pasaporte por medio, tanto de un país como del otro, te dificulta muchísimo. No solamente el pasaporte, sino una serie de documentos que hay que tener antes de poder tener la oportunidad de realizar ese viaje de vuelta, de comunicarse con las personas con las que uno siempre vivió y las personas que uno quiere muchísimo. Realmente es duro, ¿no? Yo me pongo a pensar, yo tengo familia acá y si en algún momento decidiera dar el paso, sería bastante difícil, ¿no? Sobre todo la cultura, el cambio cultural, la forma de las personas ver las cosas es muy diferente en otros países que acá en Cuba. Acá vamos a decir que somos un poco más cálidos, te vemos por la calle y no Ujú. te conocemos y te ayudamos. Ese tipo de cosas no se ven en todos los países, es diferente. Ahora vaya en Miami, hay mucha comunidad cubana y eso ha cambiado un poco, pero más o menos es la idea de que me he llevado de todo, de todas las personas con las que he podido hablar que han migrado. Ale, vamos a hablar un poquito sobre tu proceso de migración y qué consejos le darían a quienes están considerando en estos momentos hacerlo. Lo que mencionabas anteriormente del autorreconocimiento de las raíces, de esa idiosincrasia, de conectar con quien tú eres, es uno de los pilares fundamentales que yo considero que hay que continuar manteniendo a la par de asimilar la cultura del lugar hacia donde vayas. No es lo mismo, por ejemplo, migrar hacia un país que tiene unas raíces bastante similares con Cuba, como lo sería España o algunos otros países de Latinoamérica, que irse para un país en Medio Oriente o en Asia o acá arriba en Estados Unidos o en el norte de Europa. Asimilar la cultura desde incluso antes de poder efectuar el proceso de migración es bastante interesante. Existe algo en inglés que se llama informational interviews, que son como entrevistas de información, entrevistas informativas que casi siempre les recomiendo a personas que vayan a tomar ese camino. No, no necesariamente tiene que ser migrar de un país a otro, incluso migrando de una tecnología a otra, migrando de Angular a React o a lo mejor de Python a TypeScript. Comunícate con personas que ya hayan hecho ese proceso migratorio para aprender las vías que le han permitido a esa persona tomar atajos y aprender de errores que posiblemente vas a terminar cometiendo de alguna u otra manera porque cada uno tiene su camino propio, pero va a facilitar y va a abrir muchísimas puertas. Y aprender el idioma que está del Sí, otro lado. No eso, TypeScript, no sí. React necesariamente, pero sí el idioma inglés o incluso la manera de hablar español de ese país que te va a recibir, sin Claro. perder la identidad que te caracteriza. Sí, eso es sumamente importante esto que hablas del idioma, porque básicamente vas a llegar a un país, ahora mismo en Estados Unidos, en Miami, tú llegas y te encuentras muchas personas que hablan el español, pero pudiera ser que te vayas para otro lado, dígase California o algún estado que no haya tanta concurrencia. Bueno, en California es bastante de todo, ¿no? Pero en un lugar donde básicamente lo que hablen sea solo el inglés y te va a ser muy difícil, al menos vamos a decir el primer año o algo así, poder relacionarte, poder comunicarte efectivamente con esas personas. Y yo creo que eso que comenta Ale es un tip bastante importante. Aprende la cultura de para dónde vas, aprende el idioma oficial, el que más hablan, del lugar a donde vas. Creo que es una de las cosas que me voy a llevar creo que son muy importantes y que es una recomendación bastante buena para el resto de las personas que decidan empezar en este proceso migratorio. Ale, vamos a hablar un poquito más sobre temas personales tuyos. Eh, ¿Tienes alguna anécdota que le quieras contar a los que nos están viendo sobre cuando migraste, cuando acabado de llegar a este nuevo país?
Imagínate tú, yo soy de Centro Habana. En Centro Habana, si tú cruzas por una esquina, lo más probable es que colisiones con cualquier vehículo o con cualquier cosa que salga ahí. Y uno está acostumbrado a cruzar por cualquier parte que uno piense que sea la segura para ir de una acera a la otra. Acá no. Acá tienes que ir por todo un proceso, un camino, que si naces acá lo tomas por sentado, pero si llegas desde Cuba, por ejemplo, desde ahí, desde Centro Habana, desde cualquier punto, yo creo que se hace exactamente lo mismo. Tienes un proceso ahí de aprendizaje bastante complicado y en ocasiones un poco como que como una de las anécdotas que yo creo que no se la he contado realmente a muchas personas, fue cuando tuve que lidiar con ese desenchuche cultural diciéndole al auto, pasa, decirle al carro, como haciéndole la seña como mismo nace en Cuba. Entonces el hombre está diciendo, ¿dónde salió esta persona que no acaba de cruzar por el paso peatonal que le corresponde? Y son ese tipo de cosas que uno debe no frustrarse, pero sí recibir con los brazos abiertos, porque te va a pasar, a lo mejor no una sola vez en la vida, pero sí muy pocas veces. Vas a pasar por ese proceso de asimilación de un nuevo contenido o de una nueva cultura una sola vez en tu vida. Y trata de embrace it, como se dice en inglés, Sí. ¿no? De acogerlo y de tratar de disfrutarlo lo más que puedas, porque muy posiblemente, a no ser que te dé una amnesia o que regreses de nuevo para tu país de origen y no vuelvas en muchos años, no va a volver a ocurrirte ese tipo de cambio. No, es que es otro, sí, otro tipo de nivel de organización, ahora que nos estamos hablando sobre este tema del tráfico, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Es temas culturales como tal y que hay muchos con los que vas a chocar que en tu país no eran así y tienes que llegar y ir adaptándote, ir acogiéndolo, ¿no? Porque Y si te decidiste... pudiera contar otra anécdota, Sí, también sí, claro, estaría. claro, claro. Realmente son varias, pero con esta puedo que culmine esa parte y después, si acaso, ahondamos en alguna de ellas. Es el hecho de que uno es un adulto que sabe comunicarse en el idioma de uno, pero no necesariamente con las personas que lo están viendo a uno en el cuerpo de una persona ya grande, crecida, pero el hecho de ir a pedir o ir a realizar un trámite o pasar por una pregunta que uno tenga en un supermercado o en algún lugar, en un área donde solamente se habla inglés, es como estar en el cuerpo de un hombre, pero con la mente de un niño chiquito. Y no tienes a tu mamá, no tienes a tu papá al lado que te ayuden a... Esto es la manera en la que se hacen las cosas, y no tienes que ir descubriendo eso de una manera bastante cómica a veces. Por ejemplo, las primeras veces utilizando una tarjeta de crédito, no tenía ni idea, ¿sabes? Mirando en YouTube y eso, la primera vez echando gasolina con una de las estaciones esta de acá que es bastante similar a Cuba posiblemente, pero en Cuba no tenía auto. Y todo ese tipo de cosas que al principio te son frustrantes, cómicas, para otras personas, no necesariamente para ti mismo, son anécdotas que al final no se te van nunca porque pasaste por un proceso bastante incómodo o difícil de adaptación en algunos de los segmentos que tienen que ver con esa asimilación cultural. No, y ahora que comentas eso, me vienen a la mente comentarios que me han hecho otras personas. Por ejemplo, esto mismo vamos a decir, de la tarjeta de crédito, ¿no? Que tú estabas allá en Estados Unidos y decidiste venir a visitar a tu familia. Y cuando llegas acá, eh, estás acostumbrado ya hace muchos años de comprar de una manera, vamos a decir, y cuando llegas acá te choca y dices, ay, ¿y ahora qué yo hago acá? Aquí se pasará la tarjeta, aquí tengo que pagar en efectivo, porque por ejemplo, en Estados Unidos tampoco es que se pague tanto en efectivo, todo es muy digital, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas también te chocan cuando llegas a tu país natal, después de haber absorbido esa cultura que has cogido de ese país donde emigraste. Y creo que es bastante interesante también ese tema. Mira, Oye, yo nunca había visto tanto sí, dinero en mi vida como la vez que fui de visita allá a Cuba a ver a mi familia y
el poder adquisitivo para poder salir un día nada más y a lo mejor tener la posibilidad de comer en algún lugar, en un almuerzo o algo por el estilo, era, bueno, ya lo sabes, ¿no? La cantidad de Sí, sí, billetes es molesto. en efectivo que jamás en mi vida había visto juntos. Y bueno, con todo el cambio monetario en Cuba y eso es uno de los choques grandes que uno tiene cuando uno regresa atrás y está acostumbrado, como mismo dijiste, a estar esencialmente con la tarjeta, incluso en el teléfono móvil, no tienes que tenerla físico y Exacto. estás pagando touchless, es decir, sin contacto, utilizando NFC y jamás tienes la necesidad de andar con dinero en efectivo, a no ser que vayas a algún establecimiento o algo así de que quieras utilizar esa forma de pago, pero no es necesario. Y vas a un lugar donde sí es necesario hacerlo y no solamente te sientes limitado porque se te puede acabar el dinero que tú decidiste traer contigo, sino también que estás expuesto a nada, un robo o que te vean sacando una cantidad significativa de dinero y eso como que te choca Te un da poco, pena, ¿no? incluso, te da pena andar. Es decir, yo he ido a restaurantes y dígase que no he podido pagar por transferencia bancaria eh, y, y es incómodo porque los precios también están. Y dígase una cuenta de 10.000 pesos, tener que, tener que pagarla a efectivo, ¿sí? No tienes billetes a 1.000 porque eso es otra cosa. Los billetes tampoco es que estén. eh, Haya muchos billetes de denominaciones grandes. Entonces es complejo y te sientes a veces incómodo haciendo, efectuando esa operación de esa manera. Como jugar Eh, Monopolio y tener todo el tablero contigo cada vez que tú vas a exacto. salir a la calle. Es como jugar Monopolio. Eh, no, incluso tengo amistades que fueron a Venezuela en aquel tiempo en que había bastante cooperación en la rama de la tecnología con Venezuela. Y en Venezuela ocurrió algo similar, ¿no? Ellos me decían que tenían que ir literalmente con maletas a ir de compras. Es decir, tienes que ir con una maleta de dinero a un mercado a comprarte algo. Es una cosa absurda. Y, y nada, son el tipo de cosas de las cuales tú te van chocando, ¿no? Te van marcando y vas diciendo, esto no puede ser así en todos lugares. Esto es algo que debe ser, que no debe estar bien. Entonces, nada, Que la Ale, digitalización de sí, vuelta hacia la tecnología yo creo que soluciona muchísimo eso. exacto. Y hasta desde el punto de vista ambiental, aunque es discutible cuánta energía tú necesitas para poder establecer toda la serie de mecanismos de pago, pero sí vas a tener que imprimir menos cantidad de billetes Exacto. y vas a La garantizar que circulación, la es que persona se son, sienta segura independientemente de la cantidad de dinero que necesite para hacer una transacción en específica, no exponerse a tener que presentar todo ese dinero en efectivo. bueno, Ale, hablamos de un poco de las experiencias positivas. Quisieras que nos comentaras si cuando llegaste a este nuevo país o en el transcurso del tiempo que llevas, ¿tienes alguna experiencia negativa que te haya marcado, que nos quieras contar y ayudar tal vez a alguien que esté a punto de pasar por ella, a saber cómo lidiar con la misma? Experiencia negativa. Se me ocurre de nuevo la del idioma, ¿no? Uno piensa Sí, en Cuba que uno sabe inglés, pero por mucho que leas documentación técnica, por mucho que escuches películas con o sin subtítulos, siempre está esa otra área del cerebro que se desarrolla, sí que se alumbra diferente cuando hacen un análisis los científicos y observan qué área se ilumina cuando estás hablando un idioma que no es el tuyo, cuando lo estás leyendo son diferentes regiones. Y el área de la enunciación, de la parte oral, se desarrolló en mí muchísimo más lento que, sí, hablando inglés, muchísimo más lento que la capacidad de poder redactar un texto, escuchar sí, una película, música o, o leer un libro que estuviera escrito en ese idioma porque ya tenía bastante práctica en esas tres dimensiones, pero la dimensión oral no estaba en cero, pero bastante insuficiente y eso me causó una serie de problemas y dolores de cabeza los primeros meses que no te puedo explicar. Porque no, mi recorrido no comenzó en Miami. Gracias a un amigo muy querido tuve la oportunidad de comenzar allá en
el otro lado de Estados Unidos, en el Pacífico. Y fue intenso ese proceso de adaptación. Y para eso, sencillamente hacer lo mismo que estaba recomendando con lo de la aproximación cultural y de tener la capacidad de ir sobre una serie de procesos que te vayan acercando a ese punto objetivo. Si el objetivo es migrar hacia un país de habla alemana, por ejemplo, irse involucrando en términos culturales, en términos de cómo funciona todo el aspecto de la burocracia inicialmente para que no te tome por sorpresa una serie de puntos y poder planificarte acorde. Vamos a hablar un poquito más de tu experiencia como profesional y qué te ha aportado haber migrado hacia otro país como un profesional. Haber tenido la posibilidad de trabajar en compañías con equipos bastante inclusivos de diferentes regiones del mundo. No todo el mundo estaba graduado de la misma universidad. Como por ejemplo en el caso en Cuba, salimos la mayor parte de nosotros de los mismos lugares, de la Universidad de Ciencias Informáticas, desde la Facultad de, de Matemática Computación o desde la CUJAE. Cuando exploras incorporarte a un equipo que tenga personas que se graduaron mejor en universidades bastante prestigiosas acá en Estados Unidos o universidades también de la India. Sí, personas que Sí, aprendieron autodidactamente a través de canales de YouTube, a través de documentación oficial. Se crea un espacio bastante dinámico de comprensión de cómo funciona toda esa intersección de backgrounds y de intereses basados en lo que necesita ese proyecto en específico. Y eso fue un cambio bastante importante en mí, de poder tener esa facilidad de interoperar con personas de diferentes orígenes. Y me impactó muchísimo en lo personal porque pude ver a los seres humanos que de otra manera no hubiera podido hacerlo estando en un entorno donde prácticamente todos veníamos de la misma procedencia, de una forma bien amplia y entender que no somos las únicas personas que tenemos problemas o los únicos individuos que tienen aspiraciones. Esa forma de de verse a uno procedente de una isla, así la mente de ese isleño, se me abrió completamente a poder observar el mundo desde un poco más afuera. bueno, Ale, lo que hemos hablado me parece súper interesante. Creo que de esta entrevista eh, van a salir cosas muy buenas y que espero que los que la estén viendo la aprovechen. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué consejos le darías a otros profesionales que están que están considerando mudarse a otro país para crecer profesionalmente? Hemos hablado de varias cosas, pero ¿hay tips en específicos que, dada tu experiencia, quieras aportarles? Sí, de vuelta a lo que te mencionaba acerca de las entrevistas informativas, tratar de Sí. conectar con personas que hayan tomado ese mismo recorrido, familiarizarse con cada uno de los puntos que van a estar próximos en el proceso de selección o el proceso migratorio que van a tomar para que haya la menor cantidad de sorpresas posible y prepararse mucho, tener bien claro que en lo que nosotros nos estamos especializando hoy en día puede que ya no sea relevante dentro de un año, 5 o 10 años a partir de ahora. Por lo tanto, más que enfoque en un lenguaje de programación o una tecnología en específica, es tratar de entender qué valor uno como ser humano pueda aportar a un equipo y a un proyecto tal de desarrollo de software o de cualquier otra área que no necesariamente se alinee con lo que nosotros hacemos.
Eso yo creo que es primario y va a garantizar una constante adaptación a los tiempos altamente cambiantes que van a una velocidad vertiginosa. Y es que el desarrollo de la tecnología es exponencial. Es un desarrollo que si tú te pones a ver años atrás, lo que tú tienes ahora tú no lo concebías. Y así mismo va a ser en el futuro. Ahora todo este auge de la inteligencia artificial, en 5 años las cosas van a ser muy diferentes. La forma de, dígase, hasta de programar va a ser diferente y si tú no te acoplas a eso, si tú no te mantienes actualizado en todo este ámbito, te va a ser muy difícil. Y eso aplica también a todo el proceso ese de migración, ¿no? Porque tú puedes estar acá en Cuba y conocer lo que tú piensas que es lo último, ¿no? De la tecnología o lo último de que hay en el área y llegas a otro lado y se te abren como que muchas puertas y dices, wow, aquí puedo aplicar o aquí puedo entender realmente las cosas como son, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se utiliza? ¿Qué es lo que realmente eh, en lo que yo puedo aplicar todo este conocimiento que yo he adquirido a través de los años y tienes como que más oportunidades, ¿no? Y, y nada, les comento a los que estén pensando en hacer eso eh, que acojan esas oportunidades, que las exploten y que vayan con un objetivo en mente cuando van a hacer un proceso migratorio, ¿no? Que lo tengan bien claro y que luchen por ese objetivo porque el proceso va a ser difícil. Eh, lo he hablado con muchas personas y el proceso tú llegas con una idea y es otro cuando estás allá. Y deben esforzarse y tener en mente, repito, ese objetivo con el que fueron a ese país. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya te empecé a decirle ya en todo a través de la entrevista. Y hay algo más que quieras comentarle a los que nos ven. Ya no tiene que ser desde el punto de vista migratorio, sino desde el punto de vista profesional. Me gusta mucho que estés en toda esta área de la divulgación de contenido, de entrevistas, de temas técnicos con la comunidad. Comentábamos que eras Google Developer Expert en Angular y participabas en todo este ecosistema de Angular. ¿Quieres comentarnos un poquito más de eso? Porque yo estoy bien interesado también. Y claro, solamente quiero Sí, ya. explorar un momentico de una manera tal vez no tanto filosófica, sino real, acerca de qué cosa es la migración y por qué prepararse para un proceso migratorio de a lo mejor cambiar de ciudad o cambiar de país, automáticamente se transfiere en ganar una serie de habilidades que te van a permitir que saltes al próximo paso de tu propia carrera, inclusive si no migras geográficamente, pero sí continúas migrando a lo mejor de escaños en tu propio perfil profesional, avanzando hacia el próximo nivel en una organización. Todo eso son elementos que lo hacen a uno un eterno migrante. Siempre vas a pasar de un estado A a un estado B de una manera lo más optimizada posible, como uno realmente quisiera lograrlo. Y cualquier elemento que te ayude a aprender, por ejemplo, idioma inglés o aprender una tecnología en específico o garantizar que tu pensamiento ingenieril tenga valor en un mundo que esté dominado por la automatización de las máquinas gracias a los avances en machine learning, en inteligencia artificial generativa, logren que continúe siendo relevante de aquí hacia el periodo en el que decías a lo mejor migrar hacia otra especialidad o explorar otro tipo de terrenos. Y me falta mencionar acerca de lo que me habías preguntado del programa de Google Developer Experts. Yo realmente cuando empecé con AngularJS en el año 2013 aproximadamente, todavía vivía en Cuba, me interesé en
empezar a ver qué era lo que había para uno avanzar profesionalmente, de alguna manera tener alguna certificación. Acá cuando llegué a Estados Unidos vi que no había prácticamente ninguna certificación. Lo más cercano que existía era este programa que acerca desarrolladores a los equipos que desarrollan tecnología en Google. Microsoft tiene algo Sí, bastante similar, el programa de Most Valuable Professional, el MVP, MVP. Sí. el MVP, que creo que comenzó en el año 97, 98. Y bueno, Google también tiene una estructura bastante similar que permite tener conversaciones directas bajo un contrato disclosure Disclosure. agreement. Sí. Exacto. Y tiene la gran ventaja de poder interactuar directamente con esos equipos que están del otro lado de lo que uno normalmente ve en un repositorio en GitHub y en un artículo que salga de qué es lo que apareció nuevo, por ejemplo, la versión 19 de Angular, y darle feedback continuo también a ese equipo de desarrolladores que está detrás de la tecnología subyacente, ya sea algo de Google Vertex o el mismo Google Chrome o Angular como framework, que es el que se utiliza desde el punto de vista de frontend internamente dentro de Google. Y el proceso es a través de referencias, está bien explicado cuáles son los diferentes tipos de pasos después de que ellos te pasan por la selección como tal y te filtran con una serie de otros candidatos que puedan estar explorando esa vía. Pasas por una serie de entrevistas que no son tan desafiantes como el proceso inicial de selección, pero sí te acercan a tener conversaciones con el equipo que está detrás del área que tú estés aplicando dentro del programa de GDE, y también entrevistas con personas de la comunidad, es decir, personas que ya pertenecen al programa, para saber si eres un buen cultural fit, si encajas bien en lo que ellos consideran que éticamente, profesionalmente, te da unas características que están asociadas a lo que ellos esperan de un miembro del programa. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo en mente, dado todo este proceso que he empezado relativamente este año, también acercarme un poco a esas comunidades, acercarme un poco al programa de Microsoft, acercarme un poco al programa de Google. Y nada, también en el futuro quisiera formar parte de esta comunidad, dado que mi objetivo desde que empecé con todo esto ha sido básicamente ayudar a esas personas que necesitan, que están empezando o que necesitan adquirir conocimientos por otras vías y a muchos les es más fácil ver videos, ¿no? Y siempre me gusta hacerlo de forma diferente, de forma más práctica eh, y tratar de ayudarlos, sobre todo, es mi objetivo en todo este proceso. Muchas gracias, Ale. Un placer tenerte por acá, un placer haberte entrevistado y todos los que nos has comentado y nos mantenemos en contacto. Quisiera que fueras un amigo fiel aquí en el canal y yo participar también en las cosas que haces. Y nada, espero poder seguir colaborando y nada, muchísimas gracias nuevamente, Si Alejandro. es, Carlos, pues ya tienes ya una invitación a pocas angularidades que generalmente lanzo un par de veces al mes con entrevistas a personas que pueden garantizar esa comunicación para ofrecer material relevante para los desarrolladores de Angular y desarrolladores front-end en general. Al final lo que tenemos subyacente ahí es HTML, CSS y JavaScript. Exacto. Y también desde el punto de vista de Angular, los invito a que se unan a Meetup de Angular Community, que generalmente sucede en inglés y espontáneamente tal vez pueda que en el 2025 lancemos algún que otro episodio, es decir, sesión como tal en español. Así que por ahí nos vemos, igual en las redes pueden encontrarme por cualquier pregunta que tengan, y aprecio muchísimo la invitación que me hiciste a esta conversación acá contigo, la he disfrutado cantidad. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Y bueno, nos vemos próximamente. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo y saludos, Ale. Vale, chao. Chao.